Buenos días a todos, bienvenidos a Cinéfilo de Alma, yo soy Tony López y hoy toca hablar sobre el cine de Stanley Kubrick. El que haya visto mi vídeo sobre mis 10 directores favoritos sabe que Kubrick es un director por el que tengo una reverencia muy grande. Durante muchísimos años fue mi director favorito, aunque ese puesto le fue arrebatado hace un par de años por Christopher Nolan, pero sigo considerando que Kubrick es uno de los directores más influyentes, más importantes y más innovadores de la historia del cine. Ha influido en la carrera de muchísimos directores consagrados como Steven Spielberg, Christopher Nolan, Tim Burton, Guillermo del Toro, David Fincher, y ha sido citado por muchos otros directores como una gran influencia a la hora de crear sus carreras. Hablar de Kubrick como artista es hablar de Kubrick antes de que fuese un cineasta, y aquí es donde voy a citar 5 pasiones que han perseguido a Kubrick durante toda su vida y que han influido muchísimo en su carrera. La primera de esas influencias, evidentemente, es el propio cine. Kubrick era un cinéfilo declarado, le encantaba ver películas y durante el curso de su vida incluso repetía muchísimas películas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy notorio y muy sabido es que sentía una pasión bastante notoria por El acorazado Potemkin, la película de Sergei Eisenstein. Kubrick leyó los ensayos de Eisenstein sobre el montaje e incluso llegó a decir una frase bastante acertada, que todos los componentes de una película devienen de alguna rama del arte. Por ejemplo, el guión viene de la literatura, la música evidentemente de la música, el diseño de producción de la arquitectura y la escultura, la actuación del teatro y de la danza, pero que lo único que es propio del cine es el montaje. Y él leyó los ensayos de Eisenstein y analizaba sus películas y aplicaba lo que aprendía en sus películas para sus propios proyectos. La segunda pasión de Kubrick era la lectura, los libros. Era un ávido lector, así como era un gran cinéfilo, era un gran lector. Y esto se va a notar sobre todo en el hecho de que, dejando fuera sus primeros 2 largometrajes y el caso bastante inédito de 2001: A Space Odyssey, las películas de Kubrick siempre van a estar basadas en algún libro. Lo curioso es que Kubrick siempre tomaba libros que él no consideraba buenos, salvo un caso que vamos a citarlo después, pero siempre tomaba libros que él no consideraba que fueran obras maestras ni libros que realmente contribuyesen a la experiencia lectora, ¿no? Que no fuesen clásicos. Por ejemplo, Kubrick siempre decía que había libros que eran insuperables y que no podían ser mejorados por la experiencia cinematográfica. Por ejemplo, él decía que por eso no tenemos ninguna película definitiva de la Divina Comedia o del Quijote, que son libros que son insuperables. Entonces él tomaba libros que él pudiese superar en su versión cinematográfica y evidentemente lo hizo, ¿no? Realmente lo hizo, salvo un par de casos, ¿no? A mi forma de ver. Pero Kubrick tenía una afición por la lectura enorme y él siempre leía libros y buscaba material para una nueva película, pero guiones originales era muy raro que él pudiese hacer una película con material original, ¿no? Una historia original de él. La tercera pasión es la música. Kubrick en su juventud tocó en la batería en una banda de jazz y eso hizo que su oído se refinara muchísimo a la hora de escuchar música. Sabemos lo que esto significa, los fans de Kubrick y los cinéfilos en general, lo que ha significado este gusto por la música a partir de 2001: Space Odyssey, que ya podemos decir desde ahora que es un parteaguas en la carrera de Kubrick. Y evidentemente que esta experiencia como músico hizo que evidentemente tuviese un oído muy refinado a la hora de elegir la música para sus películas, ¿no? La cuarta pasión que vamos a citar es el ajedrez. El padre de Kubrick le enseñó desde niño a jugar ajedrez y fue una pasión que Kubrick mantuvo durante toda su vida. En sus tiempos de juventud, cuando Kubrick no podía conseguir un trabajo, él jugaba por dinero en las plazas de Nueva York y evidentemente que ganaba porque era un gran jugador y podemos decir que el ajedrez le dio de comer a Kubrick en un periodo de su vida, ¿no? Un periodo que tal vez no fuese muy agraciado, en el que, bueno, él estaba buscando su camino como artista, pero que, bueno, jugaba por dinero y era tan bueno jugando ajedrez que ganaba y, bueno, se hacía un dinero haciendo eso, ¿no? Pero también Kubrick tomó el ajedrez como una metáfora de la vida, ¿no? De una forma de entender y de atravesar la vida. Le enseñó a ser cauto, le enseñó a ser
bastante preciso, muy metódico, muy cuidadoso, anticipar los posibles movimientos del contrincante. Y aplicó eso tanto en su vida personal como en su vida profesional. En su vida profesional, evidentemente, no tomaba ninguna decisión al azar, analizaba todas las posibilidades y veía todos los caminos que podía tomar la producción que estaba haciendo. Y bueno, como podemos ver en sus películas, esa racionalización de la producción de sus películas evidentemente dio sus frutos, porque nos dio 13 largometrajes que vale la pena ver, ¿no? Algunos mejores que otros, que es lo que voy a decir en un rato, pero podemos decir que Ajedrez influyó muchísimo en lo que fue Kubrick como director. Y la quinta pasión de Kubrick fue, como bueno, debemos saber todos los fans de Kubrick, fue la fotografía. El padre de Kubrick de niño le regaló una cámara y desde entonces Kubrick no dejó de tomar fotografías, desarrolló un ojo muy específico, muy certero a la hora de tomar fotografías, y eso podemos verlo en la fotografía de sus películas, porque son películas que están muy milimétricamente filmadas. Podemos ver la composición de los encuadres de las películas de Kubrick, nos muestran que es un cineasta, fue un cineasta con un ojo muy preciso a la hora de filmar. Todos los cuadros muy centrados, y sobre todo, bueno, después como vamos a ver, la forma de Kubrick de mover la cámara y de introducirnos en la experiencia, ¿no? Las temáticas del cine de Kubrick no son muy diversas, vamos a ser sinceros, porque todas se engloban dentro de lo mismo, que es el lado oscuro de la naturaleza humana. Kubrick no era una persona muy optimista en cuanto a lo que era la humanidad. Evidentemente, por razones obvias, somos una especie muy destructiva, muy propensa a la violencia, y Kubrick no era ajeno a eso, y además de que estamos siempre inmersos en sensaciones y sentimientos y emociones muy confusas, que son cosas que Kubrick va a tratar en sus películas, como por ejemplo es el tema de la obsesión, como ocurre con el Humbert Humbert de Lolita, o el Bill Hartford de Eyes Wide Shut, la locura, como el Jack Torrance de The Shining, personajes muy cuestionables moralmente, como Alex Delarge en Clockwork Orange, o Redmond Barry en Barry Lyndon. Son personajes que realmente no son queribles, vamos a decirlo sinceramente, no son queribles. Kubrick trataba con personajes muy oscuros, y toda la coraza temática de Kubrick básicamente se engloba en eso, el lado oscuro de la naturaleza humana. El cine de Kubrick puede dividirse en dos fases, que es la fase de juventud o la fase en blanco y negro, que va desde Fear and Desire y los cortometrajes de Kubrick anteriores hasta Doctor Strangelove en 1964, y después tenemos la etapa madura o la etapa de color, que va de 2001: Space Odyssey de 1968 hasta el lanzamiento póstumo de Eyes Wide Shut en 1999. Pese a que Kubrick había incursionado un poco en el color con el mediometraje de Seafarers y Spartacus. Pero eso son cosas aparte, ¿no? Y voy a decir después por qué. Pero esas son las dos fases en las que se puede distinguir el cine de Kubrick, pero siempre está englobado dentro de ese pesimismo y esa forma de decir, bueno, somos seres complejos, y que a veces hacemos las cosas bien, a veces hacemos las cosas mal, o a veces hacemos cosas malas por malos motivos, cosas malas por buenos motivos. Son cosas complicadas, ¿no? Somos seres complicados, y Kubrick lo sabía y no dudó en hacérnoslo saber. Bueno, la carrera de Kubrick como cineasta empezó en 1951 con un par de cortometrajes que hizo, que son Day of the Fight y Flying Padre. En Day of the Fight se reúne con Walter Cartier, que era un boxeador que le había entrevistado para la revista Look, le había sacado las fotografías, y hizo un cortometraje de un día en su vida, ¿no? Y Flying Padre habla de un sacerdote que recorre la casa de varios de sus feligreses en una avioneta, ¿no? Los que lo necesitasen, bueno, él iba. Después, en 1952, saca su primer largometraje, que es Fear and Desire, que bueno, ya he hablado de esa peli en otro vídeo, que no me parece una buena peli, para nada. Me parece que, no sé si
decirle pretenciosa, porque me parece que decirle pretenciosa es un poco duro, ¿no? Pero se nota que estaba hecha con muchísima ilusión. Hay ciertas características estéticas en la película que realmente me gustan. Por ejemplo, la primera toma donde aparece la chica, la chica que aparece en la peli, ¿no? Que me gustó muchísimo el hecho de que Kubrick pusiera una rama delante de la cámara para mostrar un punto de vista subjetivo de uno de los soldados. Pero no me parece una buena peli, me parece que está muy mal escrita, los diálogos no me suenan convincentes, las actuaciones no me suenan convincentes, y creo que Kubrick no tuvo muy claro el aspecto visual de la película en su momento. A lo mejor era un ensayo lo que estaba haciendo. Hay ciertas... Reconozco la estética de Kubrick en muchas de sus tomas, pero hay otras tomas en las que no me convenció mucho. Entonces, me atrevo a teorizar que Kubrick estaba haciendo un ensayo con esa película. Y no soy el único que piensa que Fear and Desire no es una buena película, porque el propio Stanley Kubrick odiaba Fear and Desire, incluso quiso comprar todas las copias existentes de la película para destruirla y que nunca nadie viese esa película. No lo consiguió, evidentemente, porque, bueno, muchísima gente la ha visto. Y bueno, yo opino que no es una buena peli, sinceramente, me parece la peor película de Stanley Kubrick. Y entiendo por qué quiso destruirla, ¿no? En 1953 lanzó The Seafarers, que bueno, es un proyecto suyo, es un proyecto de la Unión Internacional de Marineros, fue un encargo que le hicieron, fue una peli a color, un mediometraje de 30 minutos, y no lo considero muy parte del cine de Stanley Kubrick porque, bueno, fue un encargo, no fue una película suya, ¿no? Pero después en 1955 tenemos Killer's Kiss, que es mejor que Fear and Desire, totalmente. No llega a ser una película que uno diga, madre mía, me ha encantado esta película. Pero evidentemente que es mejor que Fear and Desire. Hace un trabajo encantador con la luz. Es una peli de cine negro, que no va a ser la única vez que Kubrick va a tratar ese género, ¿no? Ese subgénero del cine negro, pero se nota en la iluminación y se nota en la temática, ¿no? Todo el tema de la mafia, el chico y la chica que, bueno, se forzan a quedarse separados. La chica no llega a ser una femme fatal, o sea que no tiene ese componente de cine negro, que es lo que sí vamos a ver en su próxima película, pero evidentemente que Killer's Kiss, bueno, retoma el tema del boxeo, con el tema de Walter Cartier que había mencionado antes, un mundo en el que Kubrick ya había estado involucrado, entonces había una resonancia ahí con su artículo de la revista Look y bueno, su cortometraje de Of the Fight. Pero no me parece una película excelente, me parece que es una mejora. Podemos ver que Kubrick estaba mejorando como cineasta en esta película, pero su punto de quiebre no va a generarse, no va a surgir hasta 1956, al año siguiente, cuando se une con con James Harris. Thomas Harris es otra persona. Con James Harris, y fundan una productora juntos. Harris oficia como productor y consigue la financiación, y Kubrick se encarga de dirigir la película, y hacen juntos The Killing, que es una película de cine negro, como ya he dicho, que contiene todos los componentes que ya conocemos. La femme fatal, el grupo de inadaptados, de ladrones que quieren hacer este atraco a este hipódromo. Es una película con una estructura muy peculiar. Está considerada la primera obra maestra de Kubrick porque toma una estructura narrativa muy peculiar, que es la de contar la historia de todos los puntos de vista de los personajes involucrados. No hay un protagonista, por así decirlo, ¿no? Evidentemente el protagonista vendría a ser el personaje de Sterling Hayden, pero en la peli se ve de los distintos puntos de vista de los personajes. Es una estructura muy interesante, algo que no se veía mucho o que nunca se había visto en el cine en ese momento. Fue algo muy innovador, no fue un gran éxito de taquilla, vamos a ser sinceros, pero bueno, se ha ganado su lugar de culto entre los cinéfilos, y está reconocida como una de las primeras obras, como la primera obra maestra de Kubrick, y que nos muestra el tipo de cineasta que iba a ser, ¿no? Incluso hay
hay una anécdota que se contó en el documental Stanley Kubrick, A Life in Pictures, que habla de que el primer día de rodaje Kubrick quiso hacer una toma bastante compleja con un paneo, básicamente, no es un traveling, pero un paneo horizontal, siguiendo a uno de los personajes, y el director de fotografía, que era Lucien Ballard, que era un director de fotografía bastante reconocido, quiso filmarla de una forma, con un cierto lente, y Kubrick le dijo, no, yo quiero con este lente en especial, y bueno, si no te gusta, ahí está la puerta, ¿no? Eso ya demuestra la determinación que tenía Kubrick como cineasta en ese momento, que todavía era un cineasta bastante joven, y ya mostraba un ojo muy específico respecto a lo que quería ver en su película y cómo quería verlo. Y eso es algo que iba a mantener durante toda su carrera y que realmente me parece que, bueno, define mucho lo que es Stanley Kubrick como director, ¿no? Después tenemos en 1957 Path of Glory. Acá Kubrick se encuentra con un par de cosas. Primero se encuentra con Kirk Douglas, que en ese momento era un actor y productor muy reconocido en el cine. Ya lo conocemos, era el padre de Michael Douglas, que se alía con Kubrick y con Harris para hacer Path of Glory, y Kubrick se encuentra con otra cosa que no se había encontrado hasta ese momento y que lo va a perseguir durante toda su carrera también, que es la polémica. Kubrick fue un director muy polémico, queriéndolo o no queriéndolo, a veces sabiendo que iba a ser polémico, otras veces no sabiéndolo tanto, pero evidentemente que esta es la primera vez que se encuentra con la polémica. Path of Glory es una película antibelicista, claramente con un mensaje antibélico muy grande. Habla de 3 soldados que van a ser fusilados como forma de disciplina por los altos mandos por un supuesto acto de cobardía, ¿no? Básicamente los habían mandado a una misión suicida y los soldados dijeron, no, nosotros no podemos hacer esto, no podemos tomar la colina que nos están pidiendo que tomemos, y se retiran, ¿no? Y van a fusilar a estos 3 soldados como forma de decir, bueno, si no hacen lo que nosotros queremos que hagan, esto es lo que pasa. Y el coronel Dax, que es el personaje de Douglas, es el que se va a encargar de representar y proteger a estos soldados, ¿no? Yo no le tenía mucha fe a la peli cuando la vi la primera vez. Sinceramente no la vi con muchas expectativas, porque yo no soy mucho del cine bélico o antibelicista, no es un género que a mí me guste mucho, pero me gustó muchísimo la película. Es una película que me gustó muchísimo. No puedo decir otra cosa, sinceramente, porque si hay algo que me encanta del cine es encontrarme con una película a la que no le tengo mucha fe y de repente ver que es una peliculaza, ¿no? Por ejemplo, la forma en que Kubrick nos manda mensajes escondidos, como por ejemplo la escena del enjuiciamiento de los soldados. El piso está representado como si fuese un tablero de ajedrez. Ahí tenemos el ajedrez de vuelta como un punto de influencia para Kubrick. Pero me ha parecido una película espectacular, sinceramente. Esa película fue la primera que hizo Kubrick con Kirk Douglas, y firmó un contrato con Birna, la productora de Douglas, para hacer creo que 5 películas juntos. Ya sabemos, o por lo menos sabemos los fans de Kubrick, que esa relación no prosperó mucho, porque hubo después un choque de egos, pero voy a hablar de eso después. Pero Path of Glory se estrenó y fue prohibida en Francia por dar una mala representación de las tropas francesas. Entonces evidentemente que Kubrick se encontró con su primera polémica. La película fue prohibida en Francia. No me acuerdo cuándo se reestrenó, si es que pudo estrenarse alguna vez en Francia. Creo que estuvo prohibida también en España por el régimen de Franco. Pero fue la primera vez que Kubrick se encontró con la polémica. Y lamentablemente, aparte de su siguiente película, dejando esa parte, Kubrick no iba a encontrarse con una película que no tuviese polémica. Eso nos lleva a 1960. Ahí es cuando Kubrick dirige Spartacus, que, bueno, básicamente fue un relevo. Anthony Mann estaba a cargo de la película. Después de 3 días de rodaje, Kirk Douglas, que era el productor y el protagonista, o sea, que tenía todo el poder en la producción,
dijo: no quiero a Anthony Mann, quiero sacarlo y quiero que traigan a Stanley Kubrick, porque la experiencia de Douglas con Kubrick en Path of Glory había sido muy buena. Entonces dijo: bueno, quiero seguir con Kubrick, quiero ver qué hace él. La producción fue una pesadilla para Kubrick. No sé si tanto para Douglas, pero bueno, evidentemente Douglas era el que tenía las de ganar, ¿no? Porque era el productor. Kubrick no era productor, no tenía a Harris en la producción para darle una mano. Y evidentemente que para Kubrick perder el control creativo y las grandes decisiones de una producción, que era por lo que había luchado tanto en sus anteriores películas, fue algo que no le gustó para nada. Fue una experiencia bastante estresante para él. Creo que lo que Kubrick sacó de bueno de esta película fue saber lo que quería y lo que no quería en una producción. Entonces, yo no considero tanto Spartacus como una película de Kubrick. La considero, como había dicho en el vídeo de Christopher Nolan, como la Batman Begins de Nolan, porque fue la que le ayudó a catapultarse y poder tener un ojo mucho más amplio en cuanto a lo que era su presencia, pese a la polémica de Path of Glory, ¿no? Es una peli a color, o sea, es la única, dejando fuera de Seafarers, es el único largometraje a color que hizo Kubrick en su etapa de juventud. Y evidentemente que yo no la considero una película de Kubrick, porque no está ese elemento con personajes oscuros, ¿no? Sino que más bien es un personaje muy altruista que, bueno, que lucha por la libertad. Bueno, conocemos la historia de Spartacus. Pero fue una experiencia que Kubrick, él dijo después: yo no voy a hacer una peli en la que yo no tenga corte final, en la que yo no tenga el control creativo. Por eso después Kubrick no hizo más encargos. Se dedicó a hacer las películas que él quería hacer. En 1962 Kubrick hace su siguiente y última película con Harris, que es Lolita, la adaptación del libro de Vladimir Nabokov, que, como había dicho, Kubrick hacía películas con libros que él no consideraba que fuesen grandes libros. El ejemplo es Lolita. Lolita es un gran libro. Es un libro que está escrito de una forma muy poética, una forma de escritura muy, muy delicada. Es un libro que está muy bien escrito. Y de hecho, Nabokov, el primer borrador que hizo de Lolita, tenía alrededor de 180 páginas, creo. Y Kubrick dijo que fue uno de los mejores guiones que leyó en su vida, pero que evidentemente no podían incluir todo lo que había escrito Nabokov en el libro. Si había dicho que Path of Glory es una película polémica, Lolita fue una película muchísimo más polémica. Sabemos perfectamente por qué fue una película tan polémica, si conocemos la temática del libro. Pero Kubrick diría más tarde que si él hubiera conocido todos los problemas que habría tenido para poder comercializar y filmar Lolita, no lo habría hecho. No sé por qué no lo pensó en su momento, pero porque era evidente. Harris se encontró también con varios problemas con la censura de ese momento, ¿no? Con escenas específicas donde se insinuaba que, bueno, había una conducta más que perturbadora por parte de Humbert, pero evidentemente que la película está muy bien filmada, tiene un ritmo muy ágil y evidentemente que es una obra maestra. Digo. Kubrick, muy raras veces Kubrick no filmó una obra maestra. Y aquí es cuando empezamos a entrar en el terreno de las obras maestras en sus respectivos géneros. Lolita está considerada como una comedia negra, no es considerada una obra dramática, pese a que es una película que no hace reír. Bueno, hace reír un poco, evidentemente, por la presencia de Peter Sellers como Claire Quilty, pero no es una película cómica precisamente. Es una película que tiene un tono bastante dramático, sobre todo por el personaje de Humbert de James Mason. Pero evidentemente que es una película que enfrentó a Kubrick con sus críticas más severas hasta ese momento. No sé si decir que fuese su película más polémica, porque evidentemente que Kubrick tuvo que sortear muchísimos, por decirlo, problemas, ¿no? Con ciertas imágenes, ciertos conceptos que tuvo que esconder en las escenas. Kubrick tuvo que decir las cosas de una forma bastante subliminal, por así decirlo, de forma muy sutil para poder atravesar la censura que en ese momento, bueno, quería
tirar la película abajo. Pero bueno, fue un éxito de taquilla, no hace falta decirlo. Y Kubrick y Harris se separaron, rompieron la asociación que tenían después de Lolita. James Harris se fue a hacer películas, a dirigirlas. No sabría decir si tuvo éxito o no, porque realmente no hemos escuchado mucho de James Harris. Pero Kubrick se volcó tanto a la escritura de guiones como a la producción y dirección de películas, y ahí es cuando empezamos a conocer al Kubrick más potente, ¿no? Y ahí llegamos a 1964, que es donde tenemos Doctor Strangelove. Nuevamente cuenta con Peter Sellers. La experiencia de Kubrick con Sellers en Lolita había sido excelente y Kubrick estaba muy complacido con lo que fue las improvisaciones y la forma de trabajar de Sellers. Entonces, para Doctor Strangelove le dio 3 personajes. Le dio el papel de Doctor Strangelove, le dio el papel de Mandrake y del presidente de los Estados Unidos. Son 3 papeles que le dieron a Sellers su nominación al Oscar como mejor actor. Y Kubrick se encontró con los Oscars por primera vez, porque fue nominado como productor, como guionista y como director por esta película. No ganó ninguno, pero fue su primer encuentro con los Oscars, no iba a ser el último. Y nuevamente, tenemos una película que es una comedia negra. De vuelta, las comedias de Kubrick son comedias negras, porque habíamos hablado de que Kubrick habla mucho del lado oscuro de la naturaleza humana, y evidentemente no se puede hacer una comedia ligera o una comedia limpia en cuanto a ese tipo de temática, ¿no? Y si en Lolita trató el tema de una relación muy indebida en una comedia negra, en Doctor Strangelove habla de un tema que estaba muy candente en su momento, que era la Guerra Fría y la posibilidad de un holocausto nuclear, la posibilidad de una tercera guerra mundial entre Rusia y Estados Unidos. Fue una película que en su momento fue muy criticada, fue considerada incluso se le consideró un chiste de mal gusto, porque tocaba un tema muy potente en su momento, que tenía preocupadísima muchísima gente, todo el tema de la crisis de los misiles en Cuba, y Kubrick hace una comedia con eso. Evidentemente el libro en el que está basado, que se llama Red Alert, no era una comedia, pero Kubrick, cuando fue escribiendo el guión, se dio cuenta de que no podían tratar el tema de una forma seria. El guión fue escrito junto con Peter George, que es el novelista de Red Alert, y Terry Southern. Los 3 decidieron hacer una comedia porque veían que la temática no daba para una película seria, y evidentemente que no pudieron hacer una película seria con eso. Hicieron una comedia negra e irreverente, con Peter Sellers interpretando 3 personajes, Sterling Hayden como Jack the Ripper, un personaje que cae en la locura y, bueno, básicamente ordena un ataque nuclear contra Rusia. Nuevamente hablamos de una película que tiene un final muy pesimista, no voy a decir cuál es. Yo estoy en contra de los spoilers, pero es una película que tiene un nivel técnico impresionante. Las actuaciones, tenemos a Peter Sellers, tenemos a Sterling Hayden, tenemos a George C. Scott, que dijo que fue su mejor experiencia en una película, ¿no? Que incluso una vez dijo que le dio pena cobrar por hacer esa película con lo mucho que la disfrutó. Pero es una película donde se nota el verdadero Kubrick. Se nota que Kubrick estaba al mando en todo en eso. Y como dije, se encontró con 3 nominaciones al Oscar, y si necesitaba un último catapultazo para ser el director que hoy en día conocemos, fue Doctor Strangelove. Y está considerada como una de las mejores comedias, hoy en día está considerada una de las mejores comedias de la historia del cine. Y realmente le doy la razón, me reí con la película, no puedo decir que no. Pero bueno, ya sabemos cómo terminó todo el tema de la Guerra Fría, y por eso podemos ver Doctor Strangelove de una forma mucho más segura, por así decirlo, ¿no? Sin la preocupación de todo el tema de la Guerra Fría, ¿no? Entramos en la etapa madura de Kubrick, 1968, y ahí tenemos 2001: Space Odyssey. Lo dije, es un parteaguas en la carrera de Kubrick en todos los sentidos, Primero porque está inspirado por un relato de Arthur C. Clarke, el llamado El Centinela,
pero en sí no hay una novela, no había una novela de 2001. O sea, Arthur C. Clarke y Kubrick escribieron juntos el guión y al mismo tiempo Arthur C. Clarke escribía la novela de 2001. De hecho, incluso Kubrick no quería que Arthur C. Clarke se le adelantase, entonces él le pedía a Clarke que le mandase los bocetos de la novela para ver si, para contar con su bendición, ¿no? Y Kubrick nunca estaba satisfecho con el libro, pero era una artimaña de Kubrick porque no quería que Arthur C. Clarke se le adelantase y publicase el libro antes de que saliese la película, entonces, bueno, retrasaba la publicación del libro, adrede. Pero es una película que es bestial, realmente. No la cuento entre mis películas favoritas, sinceramente, porque hay unas pelis que me calaron un poco más hondo a nivel personal, pero es innegable la destreza técnica que tiene esa película. El uso de la música clásica es impresionante, totalmente. Los vals de Strauss o la música de Ligeti están perfectamente utilizados. Sabemos que Alex North, que ya había compuesto para Kubrick, para Spartacus, compuso una partitura para 2001. Kubrick a último momento decidió no utilizarla porque le convencía mucho más los theme tracks que había usado para el montaje, que habían sido básicamente los vals de Strauss, ¿no? Estaba Así habló Zaratustra, está el Danubio Azul, que son partituras que él usó como theme tracks para montar la película y que le convencieron muchísimo más que la música de Alex North, y al final, bueno, gracias a Dios pudo utilizarla porque era música libre de derechos y pudo utilizarla en la peli, ¿no? Pero él mismo lo dijo, si no hubiese podido utilizar esa música, no habría podido estrenar la película a tiempo. Y bueno, pudo hacerlo y bueno, Dios le sonríe a los grandes. Y estamos ante una película que tiene la elipsis temporal más larga de la historia del cine, porque empezamos con el amanecer del hombre, con los simios, aprendiendo a utilizar los huesos, ¿no? Los huesos de los animales como armas, después de tocar el monolito, el famoso monolito de Odisea del Espacio. Tocan el monolito y aprenden y se vuelven más inteligentes, y así como se vuelven más inteligentes, se vuelven más agresivos. Y en ese momento en el que el mono descubre el poder destructivo del hueso, empieza a destruir el esqueleto de un animal, lanza el hueso al aire y de repente en un corte rapidísimo el hueso se convierte en una nave espacial. Entonces pasamos del amanecer del hombre a el futuro en el año 2001, donde evidentemente se va a situar la película. La película se divide en 3 partes, que es el amanecer del hombre y después está, no me acuerdo las otras 2 partes de la peli, ¿no? Pero evidentemente pasamos a todo lo que es el tema de la luna, una expedición a la luna donde encuentran el monolito que habían visto antes los simios. Y la tercera parte no, la segunda parte está dividida en 2 partes, que es la expedición a la luna y es todo el viaje de Bowman y no me acuerdo el nombre del otro astronauta, pero van a ir justamente a Júpiter porque se está siguiendo una señal que está mandando evidentemente el monolito, y están acompañados por HAL 9000, que es una inteligencia artificial que, bueno, se da cuenta de que, bueno, vamos a decir que es un motivo para preocuparse un poco por la inteligencia artificial, ¿no? Porque es una inteligencia artificial que se da cuenta de que está teniendo algunos fallos, y cuando se da cuenta de que los astronautas quieren apagarlo para, bueno, seguir el viaje de forma segura, mata a los astronautas que estaban en hibernación, trata de matar a Bowman, mata al otro astronauta que estaba el compañero de él, y quien no quiere permitirle a Bowman reingresar a la nave, quieren matarlo también. Es una inteligencia artificial que se hace autoconsciente de su mortalidad, ¿no? Si le apagan, se acabó. Y después tenemos la secuencia impresionante de la Puerta de las Estrellas. O sea, básicamente
Es posiblemente una de las escenas más recordadas de 2001: A Space Odyssey. Y después llegamos a la tercera parte, que es Júpiter y más allá, que es todo lo que ve Bowman y todo lo que experimenta él después de atravesar la puerta de las estrellas. Es una película muy compleja de entender. Hay muchísima gente que hoy en día no la entiende. Ha desatado debates. Desde su estreno hasta el día de hoy sigue sacando debates. Es una peli que Kubrick nunca quiso explicarla. Él nunca explicó sus películas. Y realmente es una película que vale la pena verla. Es la película de ciencia ficción porque está muy basada en todo lo que eran los alegatos científicos en su momento. Y evidentemente tiene detrás en su guión a uno de los grandes autores de ciencia ficción, que es Arthur C. Clarke. Y bueno, realmente es una película que vale la pena verla. Totalmente. Y vale la pena no solamente para los fans de la ciencia ficción, sino que también para los cinéfilos en general, ¿no? Ver una película con la maestría con la que está dirigida y producida 2001 es un deleite para el paladar, sinceramente. Llegamos a 1971 y aquí es cuando Kubrick se encuentra con la que posiblemente sea su película más polémica en toda su carrera, que es Clockwork Orange. Pasamos del plano final del niño de las estrellas de 2001 a la mirada perturbadora de Alex mirando fijamente a la cámara. Es un plano de apertura muy conocido, totalmente. ¿Qué puedo decir de Clockwork Orange? Tengo mi reseña de Clockwork Orange en mis 12 películas favoritas porque es una de mis películas favoritas. Le tengo muchísimo cariño a esa película porque fue la primera película en la que pude ver el papel del director claramente delimitado. Hay películas que te despiertan ciertas sensaciones y Clockwork Orange me hizo ver el rol del director en una película y realmente me encantó. Es una película muy recurrente en todo lo que es la psicología, por todo el tema del condicionamiento operante. Alex es un joven que se dedica a la violencia y que, bueno, cae preso y para salir antes de prisión se acepta someterse a un proceso de reeducación que básicamente es una tortura lo que le hacen, ¿no? Le sujetan a una silla, le obligan a mantener los ojos abiertos con ganchos y le hacen ver películas violentas, a la vez que un medicamento que le había sido inyectado previamente le hace sentirse mal. Entonces asocia la violencia con el dolor y el malestar físico. Y evidentemente cuando sale a la sociedad de vuelta no, es incapaz de ejercer violencia y se encuentra con esas personas a las que él lastimó en sus momentos más violentos. Entonces es una peli que, como hablamos, es una peli pesimista. Está considerada por Kubrick como una comedia negra también. Yo no la considero una comedia negra. Hay momentos que, bueno, pueden sacarte una sonrisa un poco, pero no precisamente porque sea algo gracioso, ¿no? Pero sino, por ejemplo, los gestos de Malcolm McDowell tienen un cierto gesto de comicidad. Pero es una peli que es muy pesimista, porque habla de la violencia y habla de cómo las personas inherentemente podemos ser violentos. No, entonces tenemos al personaje de Malcolm McDowell, que evidentemente es una persona violenta, pero cuando se somete a este procedimiento sale fresco, por así decirlo, como una naranja, pero totalmente mecanizado, porque no se rige por su propia voluntad, sino que se rige por aquellas cosas que le impusieron en el procedimiento, cosas sobre las que él no tiene libre albedrío. Y el libre albedrío es uno de los temas principales de la película y del libro también, que de hecho en el libro aparece una frase en la que Alex dice, como en un estado de desesperación, ¿por qué soy una naranja mecánica? Y la noción de Kubrick sobre la humanidad es esa. Yo creo que la visión de Kubrick sobre la humanidad está muy bien resumida en Clockwork Orange, porque habla de esos seres humanos violentos y complejos que, para ser buenos y no ejercer la maldad, caen en ese procedimiento mecanizador, por así decirlo. Kubrick se encontró con otras 3 nominaciones al Oscar por Clockwork Orange. Ahora me salté un dato, lo voy a decir ahora.
Kubrick fue nominado como productor, como guionista y como director de Clockwork Orange. Y evidentemente que, bueno, no ganó ninguna porque, bueno, fue una película muy polémica. Y la polémica con la que se encontró Kubrick no fue solamente por todo lo que eran las imágenes explícitas en cuanto a la violencia y el sexo en la película, sino que fue la forma en que muchas personas reaccionaron a la película. Muchísima gente reporta que se desataron ataques de violencia en las calles de Gran Bretaña, posiblemente, no podemos culpar directamente, ¿no? Pero que estaban incitadas por la película, ¿no? Hay gente que decía que los atacantes cantaban Singing in the Rain, que era la canción que Alex canta en una de las escenas más recordadas de la película, ¿no? Cuando entra en la casa del escritor. Pero bueno, Kubrick pidió a Warner que retirasen la película de Gran Bretaña, pese a que estaba teniendo un éxito arrollador. Pidió que la sacaran porque, bueno, estaba recibiendo muchísimas amenazas de muerte, muchísimas cartas muy agresivas de parte de personas que, bueno, consideraban que la película no era una película visible o una película de buen gusto, ¿no? Y, bueno, pidió que quitaran la película, y el poder que tenía Kubrick en su reciente contrato con Warner le daba control creativo en todos los aspectos de la película, incluyendo publicidad. El dato que dejé aparte, y que no puedo creer que lo dejé aparte sinceramente, fue que con 2001 Kubrick también se encontró con los Oscars en el apartado de director, guionista y efectos visuales. No estuvo nominada a Mejor Película, me parece una locura. En mi vídeo de las injusticias de los Oscars pueden encontrar mi opinión al respecto. Pero Kubrick ganó su único Oscar como el diseñador de los efectos visuales de 2001. Algo que, bueno, a Douglas Trumbull, que fue el supervisor de los efectos visuales, le cayó un poco mal porque él decía Kubrick no merecía ese Oscar debía haberme llevado yo, pero bueno, quedó a nombre de Kubrick. Entonces, bueno, ese es el dato que había dejado aparte, y esa es mi opinión de Clockwork Orange. Es una excelente película, es preciosa de oír porque toda la música de Puccini y la música de Beethoven que tiene, con sus variaciones con sintetizador, son muy interesantes de escuchar. Y es una película que está excelentemente filmada. Tiene unos planos impresionantes, tiene una secuencia de apertura genial, todo lo que fue la grabación de la voz en off que contaba Malcolm McDowell, que grabó creo que durante 2 semanas la voz en off, y bueno, cuando tenía que descansar jugaba al ping-pong con Kubrick. Malcolm McDowell le ganaba en el ping-pong, nunca le pudo ganar al ajedrez, y cuando Malcolm McDowell tuvo que recibir un pago por las 2 semanas de narración, Kubrick le pagó solo por una porque dijo que la otra semana había sido de ping-pong. Pero eso fue el tema con Clockwork Orange. Siguiente película, 1975, tenemos la que es una de las obras más subestimadas de Kubrick. Ahora ha ganado mucha relevancia, pero en su momento fue bastante denostada, que es Barry Lyndon, que es una película que no es para todos los gustos. Si a uno le gusta el cine de época, Barry Lyndon es la película, porque el diseño de producción de la película es impresionante, totalmente. Es una película muy hermosa de ver, muy hermosa de escuchar, con todos los arreglos de la música de Schubert y de Mozart que incluyó Kubrick en la película. Es una película que Kubrick lo que quiso fue recrear las pinturas del siglo XVIII en pantalla, hacer básicamente pinturas móviles. Kubrick prescindió de luz artificial, filmó todo con luz natural. Para eso pidió que adaptar unos lentes especiales que se usan en los satélites espaciales para rodar con poca luz. Entonces pidió que esas lentes fueran adaptadas para la cámara para poder filmar a la luz de las velas. O sea, si ves las escenas a la luz de las velas de Barry Lyndon, ten en cuenta que fue rodada con luz de velas. No hay luz artificial, no hay otra fuente de luz agregada. De hecho, no me acuerdo qué actor de la película había dicho, Kubrick nos filmaba cuando nosotros no podíamos vernos, porque estamos iluminados solo por velas. Me parecía algo bastante interesante, pero es una película excelente. Es un ritmo muy lento. Yo creo que el pecado de Barry Lyndon es ser tan lenta, dura 3 horas.
y tiene planos muy sostenidos, diría yo que tiene un poco de falta de agilidad en su montaje, pero evidentemente que es una película que está excelentemente rodada, pero como dije, la falta de ritmo en una época en la que empezaron los blockbusters, porque recordemos que en ese año también se estrenó Jaws de Steven Spielberg, que fue el primer blockbuster del cine, el primer blockbuster real del cine. Evidentemente que le jugó muy en contra, ¿no? Una película tan lenta cuando estaban empezando a surgir un cine mucho más espectacular. Pero al que sabe apreciar una película y lo que hay detrás de una película y lo que significan sus cosas, sus componentes, evidentemente que Barry Lyndon es una película que no pasa desapercibida, para nada. Hay que saber verla, básicamente. Pero Kubrick se encontró otra vez con los Oscars con esta película, como mejor película, mejor director, mejor guionista. Barry Lyndon se llevó 4 premios Oscar. Se llevó los Oscars por diseño de producción, por vestuario, adaptación musical y mejor fotografía. Yo diría que es el Oscar a mejor fotografía más merecido de la historia de los Oscars, porque realmente es una película hermosísimamente filmada. Pero el problema que tuvo Barry Lyndon, la polémica con la que se encontró, fue básicamente lo que dije. Fue una película que fue muy criticada por su ritmo, muy lenta, con una trama que no llamaba mucho la atención, ¿no? Que un desertor irlandés, Redmond Barry, buscase escalar socialmente en la aristocracia del siglo XVIII. Y bueno, básicamente es un personaje no oscuro, pero es cuestionable, ¿no? Como había dicho, que básicamente lo que hace Redmond Barry es casarse con la viuda Lyndon para poder escalar más fácilmente en la sociedad aristocrática y adoptando evidentemente el nombre de Barry Lyndon. Pero es una de las películas más subestimadas de Kubrick. Tal vez porque no tuvo la espectacularidad que pudo haber tenido 2001, Clockwork Orange o su película posterior The Shining, sino que es una película que estando en el medio fue como más... Estando entre 2 grandes éxitos de Kubrick fue más aplacada. Pero la película fue muy bien recibida en Francia y ha sido elogiada por directores como Martin Scorsese, que creo que, de hecho, Scorsese creo que dijo que es la mejor película de Kubrick. 1980, The Shining, la película más comercial de Kubrick, la única película de terror que hizo Kubrick en toda su carrera. Mi crítica sobre The Shining está en mi lista de mis 12 películas favoritas. ¿Qué puedo decir de The Shining que no haya dicho? Yo no creo que pueda decir mucho, sinceramente. Es mi película favorita de todos los tiempos, por un motivo más nostálgico que estético. La actuación de Jack Nicholson es magistral. Shelley Duvall me irrita su actuación en esa película. Mucha gente la disculpa por todo el estrés al que la sometió Kubrick en el rodaje, pero yo creo que Kubrick debería haber sido un poco más libre en cuanto a las actuaciones, ¿no? Nicholson tuvo mucha libertad, llegando incluso a improvisar la frase "Here's Johnny", pero Shelley Duvall no tuvo esa libertad, sino que fue sometida a una tortura psicológica constante durante el año o un poco más del año que duró el rodaje, ¿no? Stephen King no quedó nada contento. Una de las polémicas de la película fue justamente esa, que Stephen King quedó muy descontento con la película. Yo no considero que el libro de The Shining sea malo. Para mí es uno de mis libros favoritos. Me encanta la estructura la estructura es estándar, ¿no? Pero la forma en que está dividido el libro, alternando entre los 4 protagonistas, que son Jack Torrance, Wendy, Danny y Dick Halloran. En el libro se enfocan más que nada en Danny, que es el niño con el poder telepático, que es el resplandor. Mientras que en la película se enfocan más que nada en la locura del personaje de Jack Nicholson, que era el aspecto más comercial de la película, ¿no? Pero fue un éxito para Warner, fue un éxito para Kubrick, y Kubrick pudo remontar un poco la fe que había puesto Warner en él, después de lo que fue Barry Lyndon, ¿no? Que
Barry Lyndon fue un fracaso, The Shining fue un éxito, y bueno, como que ahí Kubrick remontó un poco la fe del estudio. Que yo creo que, bueno, la fe nunca se la perdieron porque las películas de él siempre fueron peliculazas, pero evidentemente que bueno, a ningún estudio le gusta perder dinero. Pero The Shining es una película que hace un uso muy, muy inteligente tanto de la música como del Steadicam. Incluso se ha teorizado que el Steadicam es un personaje más. No es simplemente una forma de ver la película, sino que es un personaje más. El Steadicam, la cámara en The Shining, vendría a ser el hotel. Porque el uso extensivo del Steadicam, persiguiendo a los personajes por todo el hotel, tanto Danny en el triciclo como Jack persiguiendo a su familia con el hacha, todas las tomas sostenidas con paneos, con traveling, algún zooming bastante perturbador. Evidentemente que podemos decir que la cámara en The Shining es el hotel, no es simplemente una forma de ver la película. Siguiente película, 1987, Full Metal Jacket. Así como Path of Glory está considerada una película antibelicista, Kubrick quería hacer una película bélica, no quería dar un mensaje sobre la guerra, sino mostrar la guerra. La película está dividida en dos partes. La primera, lo que es todo el proceso de deshumanización de los soldados, hacerlos completamente inmunes a la tragedia que es quitar una vida ajena y hacerlos completamente obedientes, ¿no? Hacer máquinas. Lo que hacen ahí es hacer máquinas de matar. A veces sale bien, o sea, tienen una máquina de matar bastante estable mentalmente, como es el Private Joker de Matthew Modine, o otras veces sale mal, como es el Private Pile de Vincent D'Onofrio. ¿Cuál es el punto fuerte? Y bueno, la segunda parte es todo lo que es la guerra de Vietnam, ¿no? Una parte bellísimamente filmada, la escena del francotirador. La escena del francotirador, por más que es trágica al final, es un espectáculo de ver. Y vamos a tener en cuenta que la película está muy filmada mucho en la hora mágica, ¿no? La hora mágica es considerada ese momento en la tarde que es el mejor momento con la mejor iluminación para filmar. Dura muy pocos minutos, pero muchos momentos de Full Metal Jacket están filmados en la hora mágica. Y realmente es una película que es muy hermosa de ver, como aparece también en el documental Stanley Kubrick, A Life in Pictures. No es totalmente malo decir que la guerra puede ser visualmente hermosa, como lo muestra Full Metal Jacket, evidentemente. Puede ser una frase un poco polémica, pero tampoco está exenta de verdad. Digo, hay imágenes que la composición, por más que muestren algo que no es agradable, la composición puede llegar a ser bastante atrayente para la mirada. El punto fuerte de Full Metal Jacket es Lee Ermey. No tienen ni idea de lo que fue para mí tener a Lee Ermey desaparecido de Full Metal Jacket. Porque realmente es un hombre con una presencia en esta película que yo dije, espero que este hombre esté durante toda la película. No está durante toda la película, pero cuando está, está. Y no hay forma de sacarle los ojos de arriba. Puedes tener a Matthew Modine, a Vincent D'Onofrio, a Arliss Howard, pero no puedes quitarle los ojos de encima. A Lee Ermey no puedes esperar a ver su reacción ante lo que sea que le está contestando los reclutas. Kubrick hizo algo que no suele hacer mucho, que fue, bueno, yo pongo la cámara sobre ti, haz lo que quieras. Y eso hizo Lee Ermey. Lee Ermey era un marín que, bueno, estaba retirado y, bueno, como no tenía mucho trabajo al que recurrir, bueno, aceptó trabajar en Full Metal Jacket. Al principio él iba a ser supervisor, consultor técnico de la película, pero le gustó tanto el personaje del sargento Harman que le quitó ese papel a otro actor que aparece en la película, es el francotirador que está en el helicóptero, ¿no? En Vietnam, pero ese actor iba a ser Harman, pero Lee Ermey le quitó el papel y bueno,
sabemos que es posiblemente el mejor papel de la película. Lee Ermey dice que el mejor papel es el de Private Pile, de Vincent D'Onofrio. Para mí es Lee Ermey. Si a mí me dijeran, Tony, puedes tomar cualquier personaje que tú quieras de Full Metal Jacket para interpretarlo en una remake, yo elijo a Hartman, totalmente. Pero Full Metal Jacket está considerada una de las 3 piedras angulares del cine sobre la guerra de Vietnam, que las otras 2 son Apocalypse Now de Coppola y la otra es Platoon de Oliver Stone. Esas 3 conforman lo que es la trilogía de Vietnam del cine norteamericano. ¿Cuál me gusta más a mí? Evidentemente me gusta más Full Metal Jacket. No puedo decirlo de otra forma. Pero es una película que a mí me encanta Full Metal Jacket, sinceramente. La considero una de las mejores pelis bélicas que se han rodado, junto con Dunkirk de Christopher Nolan, Saving Private Ryan de Steven Spielberg. Me parece que es una de las mejores pelis bélicas que se han hecho. La polémica que tuvo Full Metal Jacket no tuvo una polémica en sí, pero bueno, mostró un lado de la guerra que era bastante, ¿cómo decirlo?, brutal, ¿no? Todo el tema de la deshumanización de los soldados y el proceso al que son sometidos para convertirse en estas máquinas, ¿no? Que después no pueden dejar de ser estas máquinas. Llegan a Vietnam y lo único que quieren es matar, como lo muestra el personaje de... es uno de los hermanos Baldwin, no me acuerdo, creo que es Stephen Baldwin. O Billy Baldwin, no me acuerdo cuál es. Que lo que quiere es matar, quiere acribillar a tiros a los vietnamitas que encuentre. Incluso se dice que si el personaje de Vincent D'Onofrio no se hubiese desbarrancado mentalmente, se habría convertido en un personaje parecido. Así que la polémica de Full Metal Jacket no es tan fuerte, pero evidentemente tuvo su polémica por todas estas escenas bastante críticas en cierta forma hacia lo que es el sistema de militancia y reclutamiento de Estados Unidos. Y después llegamos a 1999. Se lanza de forma póstuma Eyes Wide Shut con Tom Cruise y Nicole Kidman. Kubrick falleció 4 días después de mostrarle el corte final a los ejecutivos de Warner. El rodaje tiene el récord Guinness por el rodaje continuo más largo de la historia del cine, creo que fueron 400 y algo de días, fue más de un año de rodaje, más largo que The Shining. Mucha gente no la considera una obra maestra. Yo la considero una obra maestra. No sé si considerarla una obra maestra. Está hecha está hecho de una forma magistral, totalmente, como sabemos que Kubrick hace, pero no llega a lo que fue el Kubrick de los 80 o de los 70. Es una película que tiene muchas lecturas, muchas capas de lecturas, y se dice que Kubrick en realidad no murió de un infarto, sino que fue asesinado por haber hecho esta película, porque trata todo el tema de las sociedades secretas. De hecho, posiblemente la escena más recordada de la película sea la escena en la mansión, donde de hecho Kubrick no quería ningún tipo de censura. Warner tuvo que pedir que agregaran siluetas de forma digital frente a las escenas más explícitas de la mansión, porque de no hacerlo, la película habría recibido la calificación X, que se reserva para las películas pornográficas, y eso habría hecho que la película fuese evidentemente fracasado en taquilla. Entonces, bueno, hay una versión con las siluetas y otra versión sin las siluetas. Yo creo que la más popular es aquella que era la versión de Kubrick, sin las siluetas tapando nada. Pero es una peli que habla mucho de la obsesión, como habíamos dicho, uno de los temas de Kubrick, el tema de la obsesión. Toca mucho el tema de la obsesión sexual, particularmente. Él no había tocado ese tema desde Lolita. Y Lolita fue una película que fue muy manipulada para tapar mucho esa temática. Eyes Wide Shut no tapa ese tema, para nada.
y utilizó al matrimonio de moda en ese momento, que eran Tom Cruise y Nicole Kidman, para interpretar un matrimonio que se ve envuelto en una maraña de paranoia y de persecución mental, ¿no? Hay alguna gente que culpa a la película de la ruptura de ese matrimonio, porque poco después ellos dos se divorciaron. Ellos dicen que no, que estaban muy bien juntos en ese momento, que se llevaron muy bien con Kubrick, que disfrutaron del rodaje. Pero bueno, hay gente que dice, bueno, esta película lo sometió la relación a un estrés que no debería, ¿no? Pero no sé si considerarlo una obra maestra, pero es una película que se deja ver, es una película que permite muchos visionados, es muy interesante, es muy atractiva, pero evidentemente no llega a estar al nivel de The Shining, Clockwork Orange o 2001, evidentemente. Pero bueno, se la conoce como es la obra póstuma de Stanley Kubrick y evidentemente que bueno, tuvo un rodaje un poco complicado. Actores fueron reemplazados en mitad del rodaje. Por ejemplo, Harvey Keitel interpretaba a Ziegler, que después fue interpretado por Sidney Pollack. O otra actriz que no me acuerdo el nombre ahora, Jennifer Jason Leigh, fue reemplazada por Mary Richardson en el papel de Marion, creo que es el nombre. Bueno, fue un rodaje un poco caótico. No fue un exitazo de taquilla. Recuperó la inversión, fue rentable, pero no fue lo que se esperaba de la película póstuma de Stanley Kubrick. De lo que se hubiera esperado de una película póstuma de un grande del cine. Así que bueno, esa es mi revisión de la filmografía de Kubrick. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Denle like al vídeo, dejen su comentario con su película favorita de Kubrick. Compartan el contenido del canal, eso me ayuda muchísimo al crecimiento del proyecto. Síganme en Instagram, síganme en Facebook, síganme en Threads y síganme en Twitter, en X. y bueno, fuera de eso solamente quiero darles las gracias por ver el vídeo y quiero dejarles con un deseo y con una petición, que es que sean muy felices y que siempre lleven el cine en sus almas. Así que nos estamos viendo.